Buenos días, hermanos. Es también para mí un gozo el poder estar entre vosotros y con vosotros y compartir pues las buenas cosas que el Señor nos da. Ya hemos compartido algunas buenas cosas que tienen que ver con la alabanza que hemos venido a ofrecerle, porque no hemos venido a contemplarnos a nosotros, sino a contemplarle a Él. Y hemos estado ese tiempo ocupándonos en Él, deleitándonos en Él, escuchando por medio de los salmos que Él es el creador, el sustentador, el que ha formado nuestras vidas, el que aun cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, Él estaba controlando todo movimiento nuestro allí. No se le escapaba nada, nada escapó a su control. Y por su gracia nacimos y por su misericordia hemos vivido estos años y también por su gracia hemos llegado hasta aquí. No sabemos lo que nos espera, pero sí sabemos que lo que Dios nos ha permitido vivir hasta aquí de Él ha sido bueno. Y lo que nos espera no va a ser peor, sobre todo porque Él es fiel a sus promesas. ¿Estáis de acuerdo, verdad? Bueno, quisiera traer delante de vosotros en esta mañana un capítulo del libro de Deuteronomio, capítulo 31, es un capítulo impresionante, impresionante. Y vamos a ver por qué. Y yo quiero adelantaros el bosquejo de lo que voy a compartir después cuando lea estos versículos, para que vayáis viéndolo mientras leemos estos versículos. Y vamos a descubrir en estos versículos del capítulo 31 de Deuteronomio 5 cosas que Dios encargó a Moisés para que él traspasara al pueblo antes de ser llevado a la presencia de Dios. Y luego en esas 5 cosas os voy a ocupar muy poco tiempo. De hecho, lo que interesa que quede en nosotros es la palabra de Dios, y el predicador no debiera ocupar más tiempo en sus comentarios de lo que ocupa la palabra de Dios. Es cierto que a veces hay versículos con una riqueza muy densa que hay que desgranar para nuestra comprensión y que otros textos de la Escritura nos ayudan a verlos más claros. Pero la mayor claridad la tenemos cuando abrimos la palabra de Dios y dejamos que ella hable. Y espero que también vosotros estéis de acuerdo con esas palabras. Yo voy a leer despacio ese capítulo. De hecho, tengo la costumbre, como seguro que tenéis todos vosotros, de seguir un plan de lectura diario, y cada vez que abro las Escrituras, procuro leerlas con mayor lentitud, porque a veces en la rapidez de la lectura se nos escapan muchas cosas interesantes. Recuerdo cuando trabajaba que solía hacer mi devocional también antes de marchar al trabajo, pero a veces te levantabas un poco justo, tardabas un poco en asearte y apenas te quedaban 5 minutos. Y en esos 5 minutos pues querías leer, querías orar y decías, bueno, he salido de casa haciéndolo, pero no es lo mismo hacer eso en 5 minutos que darle a la palabra el tiempo que necesita para ser leída. Y yo os invito a que lo hagáis de esa manera, aunque a veces nos encontremos con un pasaje largo. No importa. En mis lecturas devocionales tengo por norma leer 2 capítulos del Antiguo Testamento, 2 capítulos del Nuevo Testamento y 2 capítulos de Salmos.
6 capítulos. Y cuando llego al Salmo 119, que tiene 176 versículos, lo considero como si fuera el Salmo 23 y le doy el tiempo que necesita. Es más, cada vez he descubierto más y más el tiempo que debo dedicar a la lectura de ese Salmo, donde todos los versículos, excepto 3 o 4, hablan de la palabra de Dios, exaltando sus virtudes, sus cualidades. Y cuando uno va descubriendo esas cosas, es como si quisiera quedarse y no marcharse del Salmo. Claro, eso te lleva un tiempo, pero los que ya estamos jubilados tenemos un poquito más de tiempo y podemos ocuparnos en la lectura de una manera mucho más tranquila. Y los que no estáis jubilados, hacer el esfuerzo y leedla también de esa manera para adquirir mayor provecho, hermanos. Deuteronomio 31. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, el Señor me ha dicho: no pasarás este Jordán. El Señor tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como el Señor ha dicho. Y hará el Señor con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregará el Señor delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró el Señor a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y el Señor va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca del pacto del Señor y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman al Señor vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer al Señor vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Y el Señor dijo a Moisés: he aquí, se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión, y se apareció el Señor en el tabernáculo en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y el Señor dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con él.
y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel, porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán, y se saciarán, y engordarán, y se volverán a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate, porque tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto del Señor vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes al Señor, cuánto más después que yo haya muerto. Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente, os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos del Señor, enojándole con la obra de vuestras manos. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. ¿Y qué cántico es ese? Pues el cántico que aparece en el capítulo 32 de Deuteronomio, en los primeros 43 versículos. Yo no voy a leer eso ahora, pero ese cántico era un recopilatorio de todo lo que Dios había hecho con el pueblo, desde que los sacó de la tierra de Egipto hasta que los ha llevado a las fronteras de la tierra prometida, y todo lo que ha ocurrido durante ese tiempo, cómo Dios ha sido fiel con ellos a pesar de la rebeldía del pueblo, cómo ha tenido misericordia, compasión de ellos, y ese canto debía estar guardado allí, junto con el arca, y como hemos leído, debía leerse delante de toda la congregación cada 7 años. Es impresionante ese capítulo porque Dios le está marcando a Moisés el final de sus días aquí. No a todos nos es dado a conocer cuándo vamos a terminar en esta tierra, ¿verdad? Decía el salmista en el Salmo 39, versículo 4, «Hazme saber, Señor, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy».
Y el apóstol Pedro también afirma más o menos algo de esto en su segunda epístola, capítulo 1 y versículo 13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Pero no a muchas personas, no a muchos hijos de Dios les es dado el conocer esto. Sabemos por la palabra de Dios que antes del diluvio los hombres vivían más de 900 años. Matusalén vivió 969 años. Pero cuando Dios ordenó a Moisés construir el arca, le dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Qué hemos leído de Moisés aquí? Él dice al pueblo: he aquí, ahora soy de edad de 120 años, no puedo más entrar ni salir. Además, el Señor me ha dicho, y lo hemos leído en 2 versículos, que mi tiempo aquí se ha acabado. Y eso podría haber provocado una gran tristeza en Moisés o una gran depresión, y haber dicho: Señor, después de 40 años sirviéndote con fidelidad, tú sabes mejor que yo lo que yo he pasado por este pueblo, y aún en momentos en los que tú te enemistaste con él y me dijiste: apártate de ellos y déjame que los consuma, yo te dije: no, Señor, porque son tu pueblo, acuérdate de tus misericordias. Y tú fuiste fiel para con ese pueblo. Pero ha llegado ese momento, y ese momento podría llegarnos a nosotros en cualquier momento. Normalmente Dios no nos avisa de eso, pero sí sabemos que nuestra vida en este mundo no es eterna y que a medida que van pasando los años, uno se va desgastando y los achaques aparecen y cada vez tenemos mayor dificultad para caminar. Yo, de hecho, no me he levantado para cantar con vosotros las alabanzas, porque estoy pasando unos problemas de espalda muy fuertes. Y a pesar de que llevo un tratamiento de calmantes bastante severo, pero esos dolores están ahí y hay momentos en los que no puedo. Hay semanas mejores que otras, pero esta semana no ha sido una buena semana precisamente. Bueno, eso es para recordarme que no soy eterno aquí. Ahora, llegado ese momento, ¿qué pensáis que pasaría por la mente de Moisés cuando Dios le dice: Moisés, van a acabar tus días aquí? Es probable que Moisés se preguntara: ¿quién se ocupará de los asuntos en los que yo me he estado ocupando hasta hoy? ¿Quién se hará cargo de mi legado? ¿Qué ocurrirá con los obstáculos que el pueblo encuentre en su camino? ¿Cómo cruzará el pueblo el río Jordán? ¿Cómo se hará todo esto? ¿Qué será de los pueblos que están ocupando esa tierra? ¿Quién los moverá de ese lugar para que nosotros podamos ocuparla? ¿Respetará el pueblo a Josué como me ha respetado a mí hasta el día de hoy? ¿Qué podría hacer yo antes de despedirme del pueblo? Bueno, hemos visto en este capítulo 5 cosas que Dios le encarga a Moisés, y yo muy brevemente las voy a señalar. Y es interesante que tomemos nota de eso como para nosotros, porque las cosas que se escribieron, dice el apóstol Pablo, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. No es que esto está escrito como historia pasada para que sepamos lo que pasó con el pueblo de Israel. Eso tiene lecciones para nosotros, y esas preguntas que pudieron pasar por la mente de Moisés, seguramente que pueden pasar, si no han pasado ya, por tu mente. 5 cosas que Moisés tiene que observar. Primera de ellas: Moisés tiene que recordar al pueblo que el verdadero líder de ellos hasta ese momento ha sido el Señor Dios, que los sacó de la tierra de Egipto con brazo poderoso y mano extendida. Ha sido Él. Y Él
les introducirá en la tierra. Ahora, es muy importante que el pueblo sea consciente de esto antes de traspasar el liderazgo a Josué. Porque si el pueblo ha llegado hasta este momento ha sido por la intervención poderosa de Dios a favor de ellos, y si van a poseer muy pronto la tierra prometida, será por la intervención poderosa de Dios. En otras palabras, será Dios quien os dé esa tierra en posesión, no yo ni Josué. Si habéis estado atentos a esa lectura, eso se ha repetido varias veces. Moisés reúne al pueblo, diles estas cosas, dile a Josué que se anime, que se esfuerce, yo os voy a dejar, pero no os preocupéis, porque Josué os va a repartir la tierra que Dios va a conquistar. Y eso trae delante de nosotros una lección muy importante, y es que el verdadero líder del pueblo de Dios en la asamblea local no son los ancianos, no es ningún hermano, no es el hermano que tiene más dones. El verdadero líder del pueblo de Dios aquí en Argentona ha sido Dios. El que os ha traído hasta este momento, si habéis llegado hasta este momento, ha sido por la misericordia de Dios. Él ha sido el que os ha traído, Él ha sido el que ha abierto puertas, Él ha sido el que os ha ayudado a solventar dificultades que habéis encontrado en vuestro caminar hasta el día de hoy. Y es importante que eso lo tengamos en cuenta, porque cuando nuestros días lleguen a su fin, y aunque no sepamos el día en que es, pero más o menos presentimos por el desgaste de nuestro cuerpo que ese fin no está muy lejos, pensemos, Señor, aunque tú me has usado a mí como siervo tuyo para servirte entre tu pueblo aquí, quien realmente ha hecho la obra ha sido tú, a través de nosotros. Así que en ese sentido yo descanso plenamente en ti, que cuando yo parta a tu presencia, tú continuarás la obra que comenzaste, porque el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué hará? La perfeccionará, no la va a dejar a medias. Oh, pero se va Moisés, 40 años sirviendo a Dios. Vaya liderazgo el de Moisés, vaya paciencia la de Moisés. Sin embargo, él también tuvo sus errores, y por uno de esos errores, que más que un error fue un pecado serio, como veremos, Dios le descalificó junto con Aarón para no poder entrar en la tierra prometida. Y esto es lo que cada responsable en su iglesia local debiera decir. Cada persona que tiene un ministerio de responsabilidad en diferentes áreas, Señor, si hemos llegado aquí, es por tu misericordia. Tú has sido nuestro líder, tú has sido nuestro capitán. Gracias a ti. Y de la manera que tú nos pusiste aquí, cuando lo dispongas, nos vas a tomar para llevarnos contigo. ¿Os dais cuenta que Moisés, cuando recibe estas noticias, no se entristece? No abandona a Dios. No le dice a Dios, bueno, pues si tú decides hacer esto y no permites que yo entre en la tierra prometida, aunque te lo he pedido varias veces, déjame por lo menos que me aísle del pueblo, déjame, yo me voy a un lugar del desierto por ahí, pues a llorar mi soledad y ya que voy a quedarme en este desierto, pues déjame no continuar con vosotros. Y Dios le dice, no, tú vas a continuar hasta el momento en el que yo quiera. Y aunque Moisés no entró en la tierra prometida, él tuvo una visión de la tierra como no la tuvo el pueblo. Lo vemos esto en el capítulo 32 y a partir del versículo 48. El Señor dijo a Moisés aquel mismo día, sube a este monte Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que doy yo por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón,
tu hermano en el monte Hor y fue unido a su pueblo. Pero Dios le permitió contemplar toda la tierra de Canaán, como nadie del pueblo la contempló. Así que si Dios no te permite terminar alguno de tus proyectos, alguna de las cosas que te has propuesto hacer para su gloria, y Él dispone llevarte antes de que termines esa obra, gloria a Él por eso. Él dispone cuando es nuestro principio y cuando es nuestro fin aquí. En segundo lugar, Moisés tenía que recordar las palabras que Dios le había dado para ellos, dejarlas por escrito. Lo hemos leído en el capítulo 31 y a partir del versículo 24. Cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, Deuteronomio quiere decir la segunda ley, no es que haya una segunda ley, es que la primera generación que salió de Egipto, toda, excepto Josué y Caleb, murieron en el desierto. No entraron en la tierra prometida y no entraron por su rebelión contra Dios. Lo vemos en varios detalles, en varias porciones en los libros precedentes. No vamos a entrar ahora en detalle. Pero la nueva generación, los hijos de ellos, de quienes los padres decían, bueno, estos van a entrar en la tierra prometida, los van a comer, son muy frágiles, son muy débiles, ellos nos necesitan a nosotros, deberíamos entrar nosotros con ellos para ser su defensa. Dios dice, no, vosotros me habéis desechado. De hecho, aquellos 10 espías, representando a 10 de las tribus de Israel, desanimaron al pueblo y dijeron, nos comerán como el pan si entramos allá. Y Dios dice, esto lo decís porque miráis la tierra prometida desde vuestra perspectiva, pero si lo vierais desde la mía, os daríais cuenta de que yo tengo preparado un nuevo líder y de que yo tengo preparado un nuevo capitán mucho más importante que Moisés. Seré yo mismo quien os reparta la tierra. Así que cuando llegue ese momento, no te preocupes, todo está en las manos de Dios. Lo que tú debes hacer es traspasar las palabras de esta ley. En nuestros días diríamos traspasar todo el consejo de Dios, enseñar a nuestra congregación todas las escrituras, porque toda la escritura es inspirada por Dios, como dijo Pablo a Timoteo, y útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Coge la ley, coge la palabra de Dios. Procurad que cada hermano de la congregación haya leído esa escritura, no tanto por el hecho de decir, pues he leído la Biblia en un año, está muy bien, pero que la haya entendido, que esté al tanto de todo lo que Dios ha dicho, porque todo lo que Dios ha dicho es verdad, y aquí dice cosas muy serias, y ese es nuestro legado, hermanos. O es que a veces algunos hermanos pues no asisten a los cultos que tenemos de estudio bíblico. Bueno, tristemente así es y así ha sido muchas veces. Algunos porque las circunstancias no se lo han permitido, otros por falta de interés. Pero el legado nuestro, hermanos, de los que tenemos responsabilidad, es traspasar todo el consejo de Dios a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros hermanos en la congregación. Y esas palabras serían un testigo contra el pueblo de Israel cuando ellos se desviaran de los caminos de Dios. En tercer lugar, Moisés tenía que recordar al pueblo que estas palabras debían ser leídas delante de todo el pueblo cada 7 años. Lo hemos visto en los versículos 9 al 13 del capítulo 31. Seguramente que lo habéis notado cuando yo lo he ido leyendo. Ahora, no quiere decir esto que cada 7 años tenemos que leer la Biblia entera. No.
o que tenemos que pasar 6 años y luego en el último año a correcuita, y si se nos han escapado 2 meses, pues ir con rapidez. No. Dios no nos mete prisas. De hecho, Él nos da oportunidades para que su palabra sea leída y comprendida. Y es responsabilidad de los que os presiden y os ministran el que vosotros aprendáis las Escrituras. Pero esto no exime la responsabilidad de cada miembro de abrirse a las Escrituras. Cada uno tiene su responsabilidad. Los hermanos responsables de presidir la congregación tienen que instruirla, tienen que pasar por todo el consejo de Dios, pero cada hermano es responsable de abrir la palabra de Dios cada día y conocerla cada día. De hecho, es lo que el apóstol Pablo decía a los Colosenses, ¿recordáis? Capítulo 3 y versículo 16 de esa carta. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, porque toda la Escritura, como hemos visto, es inspirada por Dios. Decía Pablo también a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y tenemos que procurar, hermanos, no solo ser fieles nosotros en la transmisión de estas verdades a la congregación, sino de que en la congregación se vayan formando estos hombres, estas mujeres que con fidelidad vayan transmitiendo la palabra de Dios a aquellos que se encuentren en su camino. Es así como se transmite el Evangelio. Desde el principio de la formación de la Iglesia, el Señor dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿De qué manera? No había redes sociales, no había internet, ni siquiera había Biblias impresas, sino que aquellos que recibían la palabra y se convertían debían salir, y a veces presionados por el mismo Señor mediante pruebas, para que marchasen a diferentes lugares a predicar la palabra de Dios. Y así ha sido como se ha extendido el Evangelio. Y si recordáis cómo llegó el Evangelio a vosotros, pues seguramente que pensáis en alguna persona que os habló del Señor en su momento, a lo mejor aquí o en otro lugar, y llegasteis a conocer al Señor por el testimonio de otros. Pero es importante que esto lo hagamos siempre respaldados por la palabra de Dios. Yo observo que hay congregaciones que están hoy más interesadas en defender los estatutos internos que ellos han establecido para la buena marcha de las congregaciones. Yo no digo que no tengan que haber estatutos, normas que regulen nuestro movimiento interno, ¿verdad? El orden que tenemos que seguir en diferentes asuntos. Pero por encima de esos estatutos está la palabra de Dios. Y nunca debiéramos anular la palabra de Dios por aquellas cosas que nosotros hemos establecido o que quizá hemos heredado y que no nos atrevemos a cambiar porque son tan antiguas. Bueno, si lo que estamos defendiendo es lo que defiende la palabra de Dios, amén. Pero si no es así, hermanos, volvamos a la palabra de Dios. Y cada uno sabe el tiempo de que dispone cada día para ese tiempo devocional, pero no hay que hacer grandes esfuerzos, os lo digo por experiencia, para llegar a leer la Biblia en un año. No hay que hacer grandes esfuerzos, simplemente hay que disponerlo en tu corazón. Y de la misma manera que pasas bastante tiempo en el móvil, en las redes sociales, mirando el WhatsApp y contestando y formando a lo mejor, seguro que tienes varios grupos de WhatsApp con la familia, con los amigos, con los hermanos, y eso nos ocupa un tiempo. Pues menos tiempo que eso nos ocuparía el leer la porción o las porciones de la Escritura que nos corresponde leer hoy, para poder tener un mayor conocimiento del Señor. Porque mira, yo he descubierto cosas en la palabra de Dios, hermanos,
que hasta que no he pasado 4 o 5 veces por ese texto no las he comprendido. Y eso que me las habían dicho. Y que gracias a Dios por los hermanos fieles que he tenido, los ancianos fieles que he tenido, que me han instruido en las cosas del Señor, pero os digo que muchas veces, aún escuchándoles hablar, no he comprendido algunos textos hasta que no he pasado yo por encima de esos textos con tranquilidad, y a veces en medio de pruebas. Así que por favor, qué importante es que traspasemos esa palabra y que esa palabra pase de nuestros hijos a nuestros nietos y a todas aquellas personas con las cuales convivimos. Cuarto lugar, Moisés tenía que advertir al pueblo de lo que Dios está viendo respecto a su comportamiento cuando entren en la tierra prometida. No sé si os ha sorprendido eso. Pero Dios está diciendo ahí algo muy serio, muy solemne. Yo sé lo que se proponen de antemano. Moisés, ese pueblo, cuando tú mueras y cuando pase a esa tierra que yo les voy a dar, yo se la voy a dar. Josué será el encargado de repartirla, pero yo se la voy a dar al pueblo, a Josué y al pueblo. Pero escucha bien lo que va a pasar con ese pueblo, y no te lo digo para que te desanimes, porque esto sería un jarro de agua fría, Moisés, ¿no os parece? 40 años conduciendo a ese pueblo, animándoles a seguir al Señor. En algunos momentos Moisés estaba contento porque el pueblo seguía al Señor, pero en algunos momentos muy triste, como cuando bajó del monte de recibir los mandamientos de Dios en aquellas tablas de piedra y se encuentra al pueblo adorando a un becerro de oro. ¿Cómo quedaría el corazón de Moisés? Señor, ¿qué porvenir tengo yo con este pueblo? Si no me escuchan, no quieren oír tu voz. Y Dios le dice a Moisés, mira, lo que ha pasado durante 40 años, tristemente va a seguir pasándolo. Si hubiera podido escoger Moisés el decirle a Dios, por lo menos no me lo digas, porque eso va a crear todavía en mí una mayor angustia. Pero Dios no esconde nada, hermanos, de lo que nos va a pasar. Y no lo esconde porque nos advierte con antelación para que nos corrijamos, para que aprendamos. Y eso es muy severo. Si habéis estado atentos a la lectura, yo no voy a repetir esos versículos ahora, pero los versículos 16 al 18 y versículo 21, qué tremendos son, porque yo conozco lo que se proponen de antemano. O sea, no es que se les va a ocurrir cuando estén en la tierra prometida, es que ya están pensando. Bueno, cuando el día que no esté Moisés y nosotros estemos en la tierra prometida, estamos cansados de ir durante 40 años bajo la tutela de un mismo líder, siempre el mismo liderazgo, la misma enseñanza, las mismas leyes, los mismos mandamientos. Cuando estemos en la tierra prometida, como Dios ha dicho y nos la dé, allí iremos cada uno. Y el pueblo ya había hecho cábalas de lo que harían cuando estuvieran en la tierra prometida. Y Dios dice, yo sé lo que de antemano se proponen. Lo mejor hubiera sido haber dejado al pueblo en el desierto. Si no me vais a ser fieles, yo he sido fiel para con vosotros hasta este momento. Aquí estáis, a las puertas de la tierra prometida, el Jordán delante de vosotros. Yo voy a abrir ese mar para que vosotros paséis. Pero yo sé lo que vais a hacer cuando estéis dentro. Y tristemente sabemos que las 12 tribus recibieron su porción en la tierra prometida. 10 de las tribus fueron llevadas cautivas por el imperio asirio y posteriormente, a unos 400 años más o menos después, las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, fueron llevados cautivos por el imperio babilonio. De manera que todo aquel pueblo que entró, aquella tierra tan amada por Dios, que Dios se la entregó, se la regaló, tierra que fluye leche y miel, Dios está diciendo,
os vais a prostituir, vais a ir detrás de dioses ajenos y aunque nos parece a veces muy duro el que Dios haya dicho que va a exterminar a esos pueblos, lo hace por una razón muy seria, porque esos pueblos son pueblos idólatras. Y el pueblo de Israel va a copiar las costumbres idólatras. Van a adorar a dioses que no son el Dios verdadero, el Señor Dios, que les ha sacado de la tierra de Egipto. Y una de las costumbres idolátricas de aquellos pueblos era ofrecer a sus hijos en sacrificio, a sus ídolos. Y Dios eso lo está viendo desde el cielo. Y Dios aplica su justicia severa contra esos pueblos y los extermina y regala la tierra a su pueblo. Pero resulta que su pueblo viene a ser no tan malo como los pueblos anteriores, sino peor que ellos. Eso es bastante desanimador, ¿no? Saber que la generación que venga detrás de nosotros pueda apartarse de los caminos del Señor. Nosotros hemos estado luchando, esforzándonos para que conozcan la verdad y hasta donde hemos podido, hemos hecho lo que el Señor nos ha encomendado. Señor, con fidelidad he transmitido tu palabra. Yo deseo que tú prosperes esa palabra en las vidas del pueblo. Y en muchos casos, tristemente, el pueblo se ha olvidado de Dios. Pero ¿pensáis que eso fue cosa de aquella generación de Israel solamente? ¿No sabía Dios antes de tu conversión que no ibas a ser santo en toda tu manera de vivir todos los días de tu vida? ¿No sabía? Y a pesar de eso ha tenido misericordia de ti y de mí. Y nos está soportando. Eso debiera ser tan solemne como para que, si hemos flirteado con la palabra de Dios, si hemos tomado estas cosas de una manera muy frívola, digamos, Señor, perdóname, perdóname. Yo no quiero servir más al diablo, a mis intereses egoístas. Yo no quiero que tú tengas que reprenderme mucho más. Es cierto, Señor, como dice el salmista, examíname, oh Señor, y prueba mi corazón, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y si necesito disciplina, disciplíname, Señor. Porque el Señor al que ama disciplina. Y no es maravilloso que a pesar de que nos hemos comportado como aquel pueblo tantas y tantas veces, el Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos ha perdonado? ¿No es maravilloso eso, hermanos? Por último, Moisés realiza el traspaso de autoridad y liderazgo a Josué y lo hace en presencia de todo el pueblo, animando a Josué. Lo hemos visto en los versículos 7 y 8 y también en los versículos 14 y 15. Anima a Josué a depender del Señor de manera completa y a no moverse de las palabras del pacto ni a derecha ni a izquierda. Y ahí Moisés también podría haberse sentido muy abatido y haber dicho, Señor, si es que ya que no me vas a dejar entrar en la tierra, ¿no te das cuenta que me va a ser muy difícil animar a Josué sabiendo lo que el pueblo va a hacer? Pero Dios no le dice a Moisés que le esconda a Josué lo que el pueblo va a hacer. Josué, el pueblo se va a comportar de esa manera. Y tú lo debes saber. Pero tú debes saber que el Dios de toda la tierra, que os ha dado esa tierra a vosotros, que la vais a perder, y que luego en su gracia, si Él quiere, la vais a recuperar si os arrepentís de todo corazón. Ese Dios está preparando cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Ese es el Dios del universo. Ese es el Dios de toda la tierra y de todos los cielos que tú no ves. El apóstol Pablo tuvo una visión, unas visiones,
cuando estuvo, dice, en el tercer cielo. O sea que desde hay un primer cielo que contemplamos nosotros, pero este no es el cielo definitivo. Hay un segundo cielo donde parece que están las huestes espirituales de maldad en esas regiones celestes. Hay un tercer cielo donde mora Dios y donde moran sus santos y sus ángeles. Bueno, hay todavía nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia. Josué, anímate, porque si el pueblo no te siguiera, tú lo que tienes que hacer es exhortarles tal como yo te he dicho por mandato de Dios. Y eso debe animarnos, y eso es lo que anima a Moisés a transmitir a Josué el traspaso del liderazgo. No se desanima, no se viene atrás, no se hunde, sino que se fortalece y aún me anima. Yo sé, hermanos, que esto es doloroso a veces. Hacerlo nosotros a otros cuando vemos que esos hermanos que deberían haber madurado ya lo suficiente para seguir al Señor no están progresando de la manera que debieran haber progresado en el camino de la santidad y del temor de Dios. Pero nuestra responsabilidad está en transmitir estas cosas con fidelidad. Haz tu obra, haz tu obra. Dios se encarga de la suya. Bueno, Moisés no se resistió a cumplir ninguna de las instrucciones que Dios le dio. El autor de la epístola a los Hebreos escribió en el capítulo 3 y versículo 2, y está refiriéndose al Señor Jesucristo, y dice, el cual, Señor Jesús, es fiel al que le constituyó, al Padre, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Si tú tienes caídas, cometes pecados, tendrás que someterte a la disciplina de Dios, pero si tú te arrepientes de tus pecados, Dios no te va a descartar porque Dios te ama. Y al que ama disciplina. Y fue Moisés quien escribió aquellas palabras en el Salmo 90, versículos 9 y 10, y con eso termino. Dice Moisés, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Por tanto, deberíamos decir al Señor, Señor, enséñame de tal modo a contar mis días, nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Que estas cosas que hemos meditado en Deuteronomio capítulo 31 queden grabadas en nuestro corazón y pidamos al Señor con sinceridad que si en algo de eso hemos caído, que Él nos ayude a rectificar, a cambiar, porque vale la pena ser fieles al Señor hasta el fin. Sabemos que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, pero no nos relajemos, hermanos. En aquello que hemos aprendido, no nos relajemos, mantengámonos firmes, animémonos, exhortémonos unos a otros. Por eso el Señor ha diseñado la iglesia local, hermanos, para que cuando tú estés desanimado, otro hermano te anime, y cuando otro esté hundido, tú le fortalezcas. Y si hemos pecado, nos arrepintamos delante del Señor y le pidamos perdón, y sepamos abrir el corazón y decirle, Señor, gracias porque no hay nada nuevo que me esté ocurriendo que no haya ocurrido a otros siervos tuyos, y tú lo has dejado ahí escrito para mi enseñanza. Bueno, eso es lo que yo le pido al Señor de todo corazón, que estas cosas queden grabadas de tal forma en mi mente y en mi corazón, como para no incurrir en aquellas cosas que incurrió el pueblo, aun sabiendo que desde aquí hasta que el Señor me llame, tendré que reclamar de la gracia del Señor y de su perdón, porque el pecado seguirá apareciendo en mi vida. Pero en todo aquello en que hemos sido exhortados y hemos aprendido, que el Señor nos ayude a mantenernos firmes en la fe, sabiendo que el Señor paga
a su tiempo y paga bien. ¿De acuerdo? El Señor nos bendiga.